vimos unos puntos importantes acerca de qué, César, ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? Que ya es nuestro punto de partida para esta segunda evaluación. Vimos lo de la factibilidad y la viabilidad. Ok, muy bien. ¿Qué es factibilidad? La factibilidad es lo posible de lograr y la viabilidad es lo que es rentable y sostenible. Muy bien. ¿Qué se quiere con esto? Ok, no te preocupes, Zoe, ya te puse la asistencia. ¿Qué se refiere con esto, David Cruz? ¿Qué es lo que quiere decirnos esto de factibilidad? Pues que, por así decirlo, que grado de que sí se puede realizar dicho Ok, proyecto. pero ¿qué puntos debo considerar para que mi proyecto sea factible? Ustedes los anotaron, los vimos en 2 videos, analizamos esos videos, analizamos esa información y qué puntos ustedes van a desarrollar en sus proyectos o que ya deben de estar desarrollando en sus proyectos. A ver, David, Sería lo acuérdate. de evaluación técnica, Ajá, evaluación ambiental, evaluación financiera, evaluación socioeconómica. exactamente. Nosotros no hemos tocado el punto de la evaluación financiera, lo vamos a ver. Ya lo vimos un poquito con el famoso diagrama de equilibrio. ¿Qué es el diagrama de equilibrio, Emanuel? Bueno, Ajá, el diagrama de adelante. equilibrio, el de Ajá, punto de equilibrio, ¿sí? es que cuando ese, ahora sí que es el punto donde nosotros empezamos a tener una ganancia, ya después de, a partir de todos los, o exento de todos los gastos que nosotros tenemos. Exactamente. Quiere decir que yo hice una inversión y en ese punto voy a tener lo que se empieza a considerar como ganancia. ¿De acuerdo? Yo invertí 1 millón de pesos. Sí, pero en 6 meses yo lo recuperé. En un año yo lo recuperé. ¿Qué quiere decir? Que al año esa inversión estoy recuperando el 1 millón de pesos. No quiere decir que durante el año tuve ganancias. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente cree que al tener un negocio y decir, bueno, voy a invertir 50,000 pesos en un producto, toma sus ganancias. Dice, ah, no, pues ya tengo unas ganancias, un dinero extra, el cual pues puedo hacer uso de manera personal, para mi familia, etcétera. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Si no reinvierten en ese negocio, no buscan expansión de ese negocio, sus negocios se venden para abajo, ¿sí? Y eso deben de considerarlo. Yo tengo una inversión de 50,000 pesos, puse un pequeño localito, un pequeño tallercito, etcétera. Hasta que no recupere la inversión de los 50,000 pesos, puedo decir que ya estoy del otro lado. Siempre y cuando no descuidando mi negocio. ¿Qué quiere decir? Si ya no tengo el producto, resurto el producto. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué pasa con mucha gente? Tiene sus negocios y esas ganancias que van teniendo poco a poco las utilizan para fines personales. Y esos negocios, tarde que temprano, como ustedes lo vieron, no proceden, no crecen o tienden a fracturarse, ¿sí? En este caso ya no continúan. Bien, voy a compartirles la información que vamos a trabajar el día de hoy. Acuérdense de tomar su nota. Ok. Y empezamos a ver lo que es el punto de equilibrio. Nosotros trabajamos esta gráfica que se llama punto de equilibrio. Vuelvo a recordarles, hay proyectos de ustedes que se van por el costo-beneficio, pero debido a que vamos a hacerlo ya a nivel planta, a nivel industrial, todos vamos a caer en esta gráfica. Puesto que yo, aunque haga una máquina, por muy sencilla que esta, que me cueste 100,000 pesos elaborarla, si voy a producir 10 máquinas, necesito una inversión de 1 millón de pesos. ¿Sí entienden? El nivel del proyecto al cual estamos enfocados. ¿Ok? Pero vamos pian pianito
Y al desarrollarlo en todos los puntos, tenemos que llegar a este. ¿Dónde es mi punto de equilibrio? Muchas veces, y lo van a ver, algunos profesores, ingenieros, solicitan que indiquen en qué tiempo, no el número de unidades, sino en qué tiempo, en qué momento. Es muy importante. Yo puedo estar produciendo N cantidad de unidades, N cantidad de maquinarias, N cantidad de dispositivos, N herramientas, etcétera, etcétera. Pero en qué momento, si yo hago una inversión, vuelvo a repetirles, de 1 millón de pesos, ¿en qué momento voy a recuperar ese dinero? Ese dinero, si yo, vuelvo a repetir, no lo reinvierto, nunca voy a recuperar mi inversión. Siempre voy a estar en estados críticos, estado de pérdidas. Como les comentaba, las empresas por eso no crecen. Muy bien, vamos a iniciar con las variables. Vamos a ver la parte primera que nos comenta lo siguiente. Por otro lado, también puedes utilizar esta información para saber cuántas unidades de productos necesitas vender para alcanzar el punto de equilibrio. Finalmente, el cálculo del punto de equilibrio nos permitirá conocer a partir de qué cantidad de ventas vamos a empezar a generar utilidades. Vuelvo a repetir, son las cantidades de ventas, pero también el tiempo en que yo llevo a cabo esas ventas. No puedo pasarme de más de un año. Año y medio es lo, digamos que ya estamos en un proyecto, en un negocio el cual no es redituable. No voy a ganar, ¿sí? No hay una ganancia. No hay una, en este caso, tenemos que considerarlo para un cambio de negocio o bien cambio de proyecto. Ok, toda esta información es clave para la toma de decisiones. Efectivamente, no es viable económicamente hablando porque no voy a recuperar este. Ok. ¿Qué variables necesito conocer para calcular el punto de equilibrio? Para conocer el punto de equilibrio en términos de volumen de ventas, necesitarás conocer 3 variables. Costos fijos. Son aquellos costos independientes al volumen de ventas, como por ejemplo la renta. Como su nombre lo dice, son costos que no cambian, son siempre los mismos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de costos fijos? ¿Los sueldos? Los de la materia prima, ¿no? Para realizar bueno, el producto que vamos a realizar. Son costos que no cambian. La materia prima no cambia. El Sí, acero no cambia. sí cambia. Bueno, sí, pero digamos no es como tan variable, ¿no? ¿O sí? Considéralo. Por ejemplo, Pero si cambia, yo ¿no? compro un material y lo tengo que nuevamente comprar porque se me terminó en almacén, ¿será el mismo costo? Pues es que depende. Ahí tenemos que Depende. considerar. Si lo vamos a meter en Ajá. costo fijo y aumenta, yo tengo que tener un amortiguamiento de ese costo, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, si me aumentó, por decirlo, si me costaba 100 pesos y me cuesta 150, yo tengo que tener un amortiguamiento de 50 pesos para cubrir ese incremento. Ahora, ¿sería fijo o variable? Vamos a ver qué son los variables. Son aquellos costos que dependen del volumen de ventas. Por ejemplo, los costos de producción del producto. Entre más grande sea la producción, mayores serán los costos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Los costos de producción del producto. ¿Cuáles son los costos de producción del producto? ¿Jóvenes? Lo que involucra maquinaria y equipo, ¿no? Puede ser. Exactamente, exactamente. Los costos de producción del producto. Entiéndanlo bien, porque muchos caen en el error en este punto. Al momento de hacer su punto de equilibrio, su gráfica, no da. ¿Por qué? Porque o tienes muchos costos fijos que deben de ser variables o muchos variables que deben de ser fijos. Es ahí su tarea, es ahí su labor. ¿Sí?
Si ya consultaron a algún contador, algún administrador, les puede aclarar más este punto. ¿De acuerdo? Precio de venta. El valor de venta que le asignaste al producto. Esto es muy importante. ¿Cómo voy a determinar la venta del producto? En base a todo lo que voy a gastar, tanto en costos fijos como en costos variables. ¿Continuar? Ok, continuamos. Como dice aquí, el punto de equilibrio es igual al total de los gastos fijos dividido por la diferencia entre el precio por unidad menos los costos variables. Punto de equilibrio es igual a costos fijos entre precio unitario menos costos variables. Acuérdense que en el precio por unidad, cuando ustedes lo empiecen a calcular, deben de contemplar también algo que se llama impuestos. ¿Sí? Por ahí el semestre anterior hubo varios proyectos que no consideraron los impuestos. Normalmente es el 30%, ¿sí? No es el 16% de IVA, no. Son los impuestos, que son tres, no recuerdo ahorita exactamente, los que se tienen que considerar, ¿sí? El ISPT, el ISR y me parece que IEMS, algo así. Bien, cabe aclarar que en esta fórmula los costos fijos están expresados como un total de todos los costos fijos de la compañía. ¿Pueden apagar su audio, por favor, si son tan amables? Ok, muy importante, por favor, tener su audio apagado. Tenemos poco tiempo y pasa esto, perdemos tiempo. Ok. El precio final de un solo producto menos los costos variables de un solo producto. ¿Ok? Bien. Voy a continuar. Tenemos un ejemplo aquí, muy sencillo. La empresa Celucase vende un protector para teléfonos móviles que se ajusta a cualquier teléfono sin importar su tamaño o modelo. Vende su producto a 15 pesos y los costos de producir una unidad de producto, es decir, sus costos variables son de 5 pesos. Todos sus gastos fijos, salarios, servicios, materiales, alquiler, son de 4,500. Por ahí escuché que alguien decía los salarios. Los salarios sí son fijos. Normalmente yo a un trabajador lo contrato por un año, ¿sí? En la cual ese contrato tiene un salario fijo, ¿sí? Los servicios son fijos. ¿Cuáles son los servicios, jóvenes? El agua y la luz. El agua, la energía eléctrica. Ajá, ¿qué más? Pues el teléfono, internet. El internet, exactamente. Materiales, ya hablamos por ahí, escuché máquinas, herramientas y maquinaria y equipo, muy bien. El alquiler, si yo voy a rentar una nave, ¿esa renta variará? No durante un periodo. No, normalmente es un año. Ese año, ¿sí? Yo tengo que tener ya recuperada mi inversión. ¿Para qué? Para
hacer mi recálculo para el siguiente año. Y puedo estimar mi inversión a 5 años. Pero si yo voy a invertir para 5 años, primero tengo que esperar que el producto me dé ganancia. Si no, no tiene sentido continuar. ¿Ok? Bien. Voy a continuar. Nos quedan 10 minutos. Nos vamos a reconectar y empezamos a ver el estudio financiero. Aquí para el estudio financiero sí les voy a permitir que tomen fotografías, puesto que son tablas, son datos. Pero vuelvo a repetirles, ningún proyecto va a tener los mismos datos. Ustedes pueden considerar, tienen que estimar bien cuáles son sus costos fijos, costos variables, el monto de amortización, etcétera. Si yo compro un equipo de cómputo el día de hoy, ¿costará lo mismo el próximo año? No. ¿No? Ahí ya tengo una merma. Tengo que considerar si la compro al contado o la compro a crédito. Si la compro al contado, ¿será costo fijo o costo variable? ¿Ok? Todo eso tienen que pensar ustedes. Tienen que analizar. Vuelvo a repetir, nos vamos a reconectar. Vamos a ver lo que es el estudio financiero. Mucha información económica. No se profundicen tanto en dar el monto de inversión. No, profundícense ahorita en estimar los costos fijos y variables de su proyecto. Las tablas que van a ver ya es un ejemplo donde se hace una inversión. ¿Qué quiere decir? Yo tengo ya el recurso económico, ¿sí? Pero ahorita no lo tenemos. Lo podemos suponer, pero no es suponer, sino es la realidad. Es si una máquina la voy a comprar, la voy a alquilar, la voy a rentar, será costo fijo, costo variable. Si una herramienta la compro, obvio, se vuelve costo fijo. Nada más la compré una vez. ¿De acuerdo? Todo eso ustedes tienen que ir considerando. Nos quedan 7 minutos. Tomen nota de esta parte, que es la parte última, ¿sí? Y continuamos. Acuérdense que al término de la sesión, espero su nota. Solamente les mando una respuesta de recibido o no recibido, ¿sí? Porque la evaluación en este caso es su proyecto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Ninguna. Bien, dejo de compartir y nos vamos al estudio financiero. Normalmente las tesis aparecen como análisis de costos, estudio financiero, etcétera, etcétera. ¿Qué es el estudio financiero? Es el proceso a través del que se analiza la viabilidad de un proyecto. Ya lo mencionaron que es factible, estamos ahora en la parte viable. Tomando como base los recursos económicos que tenemos disponibles y el coste total del proceso de producción. Recursos económicos que tenemos disponibles. Es cuánto yo tengo para poder invertir y cuánto me cuesta llevar a cabo todo este proceso de producción. Su finalidad es permitirnos ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad económica. Por ello, el estudio financiero se convierte en una parte fundamental en cualquier proyecto de inversión. No importa si se trata de un emprendedor con una idea de negocio, una empresa que quiere crear una nueva área de negocios, o incluso un inversor que está interesado en poner su dinero en una empresa con el fin de obtener rentabilidad. El estudio financiero formará parte de un posterior estudio de mercado. Toda la información recogida nos permitirá hacer el análisis de riesgos de un proyecto y evaluar en profundidad su viabilidad. Ok, tomen nota, les doy 5 minutos. Se termina.
Bien. Como les comentaba, tomen nota. Faltan 4 minutos, casi 5. Y vamos a ver los puntos necesarios para este estudio financiero. Vamos a ver las tablas que les pueden servir de guía, pero no quiere decir que lo tengan que hacer tal y como está, porque eso ha pasado en anteriores semestres. Se les da esa información y consideran que es lo mismo. No, cada quien tiene que ubicar, cada quien su proyecto. Y ubicar también la cuestión que les comentaba. Ok, mi producto es caro, pero a la larga voy a tener un beneficio. Eso se llama costo-beneficio. Ok, adelante. Muy bien. Vamos a continuar con lo que les comentaba. ¿Dónde obtener los datos para hacer un estudio financiero? Para que este análisis sea lo más completo posible, es fundamental hacer una buena labor de documentación. Volvemos a lo mismo. Tener la mayor cantidad de información me puede llevar a buen término mi proyecto. Las fuentes a consultar dependerán de si estamos ante una empresa ya en funcionamiento o se trata de un mero proyecto teórico, que es lo que estamos elaborando, en el que tendremos que trabajar con datos más estadísticos que reales. ¿Ok? Con gráficos ustedes van a trabajar su encuesta y eso nos puede dar un punto muy importante a llevar para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Ok, continúo. En cualquier caso, para comenzar a elaborar un documento de este tipo, es importante analizar datos como la estructura impositiva del Estado en el que se va a llevar a cabo el negocio. Bueno, cuestiones administrativas, cuestiones legales. Los costos laborales, la demanda del producto, fuentes de financiación, posibles intereses asociados a las mismas y estimaciones de ventas. Algo que les comento pasó en el curso anterior, ¿sí? De que no sé cómo fue dada la información, pero parecía que creían que tenían que ustedes hacer una inversión o ir a los bancos. No, no, no. Acuérdense, es nada más un documento, el cual vamos a trabajarlo, al menos que ustedes lo quieran llevar a cabo en un futuro no muy lejano, pues ya tendrán que buscar las fuentes de financiación, pero eso ya dependerá de ustedes. A nosotros nos interesa el documento que esté bien desarrollado, bien terminado para poder obtener la opción curricular. ¿Ok? Para poder desarrollar bien el estudio financiero, debemos manejar estados financieros y económicos como la autonomía financiera y similares. Así podemos convertir la información en cifras que sean más sencillas de analizar y comparar.
poquito difícil para nosotros entenderlo, puesto que esto más que nada va enfocado a la cuestión dineros, que existe en cualquier empresa un departamento de contabilidad. Es fundamental tener en cuenta que los estados financieros deben ser analizados en comparación con los datos de diferentes periodos o con respecto a los de otras empresas del sector. Por sí solos no son capaces de indicar la viabilidad de un proyecto. De ahí la importancia de compararlos para ver si los datos obtenidos son realmente positivos. ¿Ok? Continúo. Esto sí es importante que tomen nota. Bueno, si ya tomaron foto. ¿Sí? Pero es importante que esto quede en su cuaderno, su nota de clases. Componentes a tener en cuenta al elaborar el estudio financiero. Para analizar la rentabilidad de un proyecto debemos tener presente al menos los siguientes datos: ingresos, costos, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, depreciaciones. Esto es importante, lo que les comentaba. Yo compro hoy una computadora, al año que viene costará lo mismo, obvio no. Hay una depreciación que debo de considerar. Las amortizaciones, también lo mencioné, que yo tengo que tener un dinero extra guardado por cualquier incremento imprevisto que surja. Plan de inversión, ¿sí? Balance de apertura, presupuesto de caja. ¿Ok? Tomen nota para continuar. Les doy 2 minutitos y continuamos. Profe, Sí, dime. ¿qué es la amortización? Las amortizaciones. Las amortizaciones, vuelvo a repetirte. Por ejemplo, tú tienes que cuesta hoy tu acero, vamos a poner 100 pesos. Que bueno, el acero está como en 4,000, 5,000 pesos. Vamos a poner que cuesta 5,000, ¿sí? Pero el día de mañana hay un incremento. Tú tienes que tener una amortización. Tienes que tener algo que amortigüe ese extra que se generó. Por eso yo les preguntaba, ¿es costo fijo o costo variable? Eso va a depender de ustedes. ¿En dónde lo van a ubicar? ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. ¿De qué? Continuamos. Permítanme. También el balance general proyectado, las razones financieras, el punto de equilibrio, flujo neto de efectivo, costo del capital, valor actual neto, tasa interna de retorno o rentabilidad, análisis de sensibilidad, riesgos. Normalmente, jóvenes, en esta parte del proyecto se debe de considerar un 20% más de inversión. ¿A qué me refiero? Ok, yo considero que con 1,000,000 me va a alcanzar, pero tengo que tener un riesgo más o menos del 20%, que quiere decir 20% extra por cualquier detalle, como lo comentaba anteriormente. Análisis unidimensional. ¿Ok? Continúo. Toda esta información debe ser analizada de forma detallada y recogida en el correspondiente informe. Este documento mostrará el beneficio real que se puede obtener con el proyecto en cuestión. En ningún caso un estudio financiero supone una pérdida de tiempo. Es un análisis que ayuda a reducir el margen de error y a identificar inversiones viables. ¿Ok? Entonces, ¿van ustedes a desarrollarlo? Por ejemplo, aquí habla de costo capital, toda esta parte, ¿sí? Nosotros no vamos a considerar que nosotros ya tenemos el recurso, sino vamos a considerar
los costos que vamos a tener que llevar o que se necesitan o que vamos a hacer para llevar a cabo el proyecto. Hablar de un balance general proyectado, ¿sí? Ya implicaría que nosotros tuviéramos una inversión financiera, suponer una inversión. Pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa es la primera parte, el producto, cuánto cuesta. El llevar a cabo que funcione todo un proceso, toda una maquinaria para obtener un producto, cuánto cuesta. Nosotros sabemos que en el mercado un auto actualmente cuesta de 220,000 pesos nuevo para arriba. Sí, pero a la empresa no le costó eso. Ella ya lleva su ganancia. Entonces, a lo mejor el costo real del producto es de 150,000 pesos. No lo sabemos. Pero ellos, al venderlo al mercado, llevan esa ganancia. ¿Ok? Y entonces las empresas, por ejemplo, en este caso, las agencias de los autos o las agencias que venden autos triplican esa ganancia. Un auto que te cuesta 220, al final del día tú pagas 600,000 pesos por él, porque lo compras en financiamiento. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos, vuelvo a repetirles, no consideren que ustedes lo tengan que plantear así, ¿sí? Porque aquí tenemos activos fijos, activos diferidos, capital de operación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber también costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles son los materiales directos y cuáles son los indirectos? ¿De acuerdo? Activos fijos, como dice aquí, un terreno, la construcción, los equipos, vehículo, muebles y enseres de operación, herramientas, equipos de oficina, equipos de computación, muebles y enseres de administración. Y nos da un subtotal. Los activos diferidos, constitución e investigación. El capital de operación de un mes, materia prima directa, materiales indirectos, mano de obra directa, que para nosotros lo consideraríamos como costos fijos o costos variables. La mano de obra directa, ¿es costo fijo o costo variable? Ustedes tienen que determinarlo. Ya lo dijeron. ¿Los salarios son qué? ¿Costos qué? ¿Jóvenes? Fijos, profe. Fijos, profesor. Son costos fijos. Entonces, tomen en cuenta esta información. Más sin embargo, ustedes obtengan sus propios costos fijos, sus propios costos variables, y los tienen que amortizar, ¿sí? Los tienen que depreciar también. Ok, continúo. La inversión total del proyecto, en este caso, son los costos fijos, más los costos diferidos, más los activos circulantes. Ok, puedo repetir, si tienen algún familiar, algún amigo que esté en esta parte de la administración de contabilidad, mucho les podría apoyar ahí. Ok, continúo. Entonces ya es hablando del financiamiento. Yo voy a solicitar un crédito, una aportación propia, o sea, de los inversionistas que van a trabajar con nosotros, ¿sí? Y la amortización del préstamo. O sea, ¿cuánto voy a estar pagando? ¿Cuánto voy a pagar de intereses? Si a mí me prestan 10,000 pesos, con los intereses voy a tener que pagar al término del día 13,881, como aquí lo pone en el ejemplo. Y cómo se va desarrollando esto anualmente, ¿sí? Ustedes pueden prolongarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un cálculo a 5 años. Ustedes lo pueden calcular anual. Lo que nos interesa es llegar al punto de equilibrio. ¿En qué momento? Podemos hacerlo a 2 años. Sí, pero el punto de equilibrio no puede llegar a 2 años. No puedo estar esperando mis ganancias y mi utilidad, estarla reinvirtiendo, porque al final del día no es un negocio viable. Ok, continúo. Presupuesto de costos. El presupuesto de costos permitirá estimar y distribuir los costos del proyecto en términos totales y unitarios.
con lo cual se estará determinando la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto en su vida útil. La estructura de los costos comprende los costos de producción y de operaciones, administrativas, ventas, financieras de una empresa. La estructura de costos está integrada por costos de producción, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros. Todo esto aparte es cuestión administrativa y es la parte de la viabilidad. Como les decía, no es solo una tablita, sino hay que hacer un análisis, los costos de producción, los gastos de administración, gastos de ventas, gastos de financieros. Ok, continúo. Permítanme. Aquí tenemos lo que es un presupuesto. Vuelvo a repetir, si pueden, déjenme ver si sale toda la tabla. Lo que podemos hacer es que le toman foto a esta parte. Ok. Aquí tenemos los costos primos, costos procesos de producción, la depreciación de la construcción, depreciación del equipo. Todo esto deben de considerarlo. Si se dan cuenta, la depreciación es mínima, pero se considera. Aquí estamos agregando mantenimiento, la depreciación de los muebles y enseres. En un año, ¿cuánto se deprecian mis equipos? Se mantiene de esta forma constante. Aquí, el mantenimiento hay variabilidad para esta empresa. Vuelvo a repetir. Los gastos de ventas, por ejemplo, considerando la publicidad y la propaganda. ¿Cuánto es el total de gastos de venta? Los gastos financieros, los intereses por préstamos. O sea, yo al momento de soltar un préstamo, obvio, voy a tener un interés. Por eso ustedes escuchan muchas veces que te dicen, te apoyamos para tu empresa. Sí, pues sí, porque ellos van a ganar el interés. Ellos, si te dan 1,000,000 de pesos, ¿sí? No les interesa si tú vas a ganar o no. Tú al siguiente mes, por ese 1,000,000, tienes que dar 1% de gastos financieros. ¿Sí? Y lo que ganan los bancos, los que ganan las financieras, es eso. Los intereses que tú le estás generando. ¿Por qué? Porque al término del día, si ellos te prestaron 10,000 pesos, vas a pagar 20,000. ¿Sí? A grosso modo. ¿Ok? Tomaron foto, continúo. Tenemos esta estructura de costos por año, costos fijos, costos variables. Para que ustedes se den una idea del alcance o sepan de lo que es ya hablar de un proyecto de ingeniería. Esto ya es un proyecto de ingeniería. La estructura de costos. ¿Ok? Fíjense aquí, materia prima directa es un costo variable. Es obvio porque puede sufrir un incremento en cualquier momento. La mano de obra, aquí lo están considerando un costo variable. ¿Por qué es variable, jóvenes? ¿Por qué creen que se puede considerar también variable? Jóvenes, Por la inflación de la materia, ¿no? Que puede haber en el mercado, porque un día puede valer tanto, otro día puede valer más o menos, ¿no? exactamente, la materia prima, pero fíjate bien aquí, mano de obra directa, la ponen como variable. ¿Por qué? No, no podría ser, profe, porque a veces creo que año con año me parece que suben un tanto el, el salario mínimo, ¿no? Algo así. No, no sé Ese si es sea un por año. eso. Ajá, pero ¿por qué lo habíamos considerado fijo y aquí aparece variable? ¿Qué dice ahí? Mano de obra directa. ¿Cuál será la mano de obra indirecta? Todo eso, ustedes lo tienen que investigar. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, tienen bastante trabajo. A partir del lunes empezamos. Cualquier duda, aclaración, la vemos.
Vamos a ser claros y concisos. Posiblemente el tiempo de una sesión no nos alcance. Tendrán que solicitar en la semana otra sesión. Nos planeamos, nos organizamos y adelante los apoyo. Porque al término del día quiero que entreguen esto bien para que lleguen a noveno y no tengan las dificultades que lleguen a presentarse. ¿De acuerdo? Jóvenes, Profesor. Sí, profe. lo avanzo un poquito. Yo sé que a veces tenemos algunas actividades, tenemos, igual a lo mejor en algún sábado nos tenemos que conectar, no lo sé. Sí, ya nos pondremos de acuerdo, pero la idea es que lleguemos al término del segundo parcial con un excelente estudio financiero. ¿Ok? Pero depende de ustedes, claro, si ustedes van trabajando y no requieren de ese apoyo, pues adelante. Ustedes seguirán. Al término lo que tenemos que llegar es al punto de equilibrio y en algunos proyectos antecede el costo-beneficio. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Pues sería todo.